Buen día, mi nombre es Adriana Arellano Quirós. Actualmente me encuentro estudiando la maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio en el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla. El tema del cual les hablaré se titula Análisis de diversos medios de defensa de los derechos humanos. El ordenamiento jurídico de México reconoce a la persona humana una serie de derechos como son el derecho a la vida, a la libertad e igualdad, a la educación, a la cultura, a la propiedad y posesión de la tierra, derecho a un ambiente sano, a vivir en seguridad, entre muchos más. Y junto a estos están también los recursos legales para su defensa y protección. Cuando los derechos humanos son inobservados por el Estado, la víctima, es decir, la persona que sufre el hecho, tiene la alternativa y el derecho constitucional de utilizar todos los recursos legales que las leyes establecen para poder reclamar la restitución del derecho violado por el Estado o la reparación integral del daño causado. La defensa y protección de los derechos humanos se realiza a través de dos vías, que es la vía jurisdiccional y la que llevan a cabo los organismos no jurisdiccionales. Al lado del sistema jurisdiccional y como un instrumento complementario, se creó la figura del ombudsman, que tiene el mismo propósito de protección ante violaciones de derechos humanos. Cuando en los ordenamientos jurídicos internos no se contemplan algunos de los derechos humanos que la comunidad internacional ha reconocido, es necesario hacer modificaciones dentro del sistema jurídico para lograr una sintonía entre las normas internacionales y el ordenamiento jurídico interno. Las vías jurisdiccional y no jurisdiccional de protección de los derechos humanos llevan a cabo, adicional a su labor de protección, otro tipo de actividades como la divulgación y difusión de la enseñanza y promoción de los derechos humanos, tratando de generar una cultura de conocimiento en las personas respecto de los derechos que poseen y que así puedan defenderlos y evitar que sufran violaciones a causa de su desconocimiento. Por ello es importante que en todo Estado constitucional se fije como una de las prioridades la creación de estos organismos para la protección de los derechos humanos. El Estado constitucional se traduce en la sujeción de todo ciudadano y gobernado a la Constitución, la cual deja de ser una abstracción alejada de la sociedad que en la práctica cede ante la voluntad casi irrestricta del legislador. Con ello, la materia de los derechos fundamentales es un Estado constitucional, deja de ser algo de lo cual solo los especialistas conocen y se forma una cultura de legalidad y conocimiento normativo en la sociedad sobre la organización que tiene su sistema político y jurídico, pero sobre todo un conocimiento de los derechos fundamentales que se les han sido otorgados como nacionales de un Estado y como sujetos que el Estado tiene la obligación de proteger. Es en este contexto donde los organismos no jurisdiccionales adquieren importancia en el desempeño que debe realizar el Estado en la difusión, protección y divulgación de los derechos humanos, pues a diferencia de los medios de protección de derechos que se otorgan a través de los medios jurisdiccionales, los organismos de derechos humanos se enfocan además a otros aspectos de protección, otorgando orientación, divulgando y difundiendo los temas de derechos humanos, tratando de generar precisamente un aprendizaje social sobre el tema. La defensa y protección de los derechos humanos tiene en nuestro país dos grandes vías, como ya lo manifesté anteriormente. La primera de ellas, a través de los medios jurisdiccionales, en los cuales las autoridades judiciales analizan las demandas que se presentan ante ellas por presuntas violaciones a los derechos fundamentales y determinarán si en realidad existe una violación en un caso concreto, haciendo un examen de constitucionalidad y legalidad sobre el mismo. La protección jurisdiccional de los derechos humanos se encuentra a cargo de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, según lo establecido en los artículos 94 de nuestra Carta Magna y primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, el Consejo de la Judicatura Federal, el Jurado Federal de Ciudadanos y los tribunales de los estados. Y por último, en los demás en que por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la justicia federal. Ahora bien,
La protección de los derechos humanos se puede activar a través de los siguientes medios de control constitucionalidad, que es el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. El juicio de amparo. El proceso de juicio de amparo inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de autoridad que le cause un agravio en su esfera jurídica y que considere contrario a la Constitución. Con este procedimiento se busca invalidar dicho acto o despojarlo de su eficacia, ya sea por inconstitucionalidad o ilegalidad, en el caso concreto que lo origine. Sobre el análisis del funcionamiento del amparo, es pertinente retomar las reflexiones del doctor Héctor Fixamudio en el siguiente sentido. En el amparo mexicano podemos descubrir 5 funciones diversas como medios de protección de los derechos de los ciudadanos, ya que pueden utilizarse para la tutela de la libertad personal, para combatir las leyes inconstitucionales, como medio de impugnación de las sentencias judiciales, para reclamar los actos y resoluciones de la administración activa y finalmente para proteger los derechos sociales de los campesinos sometidos al régimen de la reforma agraria. Es indispensable también referirles acerca de los principios que rigen el juicio de amparo. Se encuentra el principio de iniciativa o instancia de la parte agraviada, el principio de relatividad de las sentencias, el principio de definitividad. A fin de que el amparo pueda ser procedente, se requiere que previamente se hayan agotado todos los juicios, recursos o medios de defensa estipulados por la ley. El principio de estricta legalidad, que es al resolver un juicio de amparo, el tribunal de amparo debe limitarse a evaluar las consideraciones expuestas por el quejoso. También encontramos la suplencia de la queja, que es al recibir solicitudes de juicio de amparo, las autoridades deberán suplir las deficiencias de los conceptos de violación estipulados en la queja, así como de los agravios formulados. Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se sustanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso, a través de su presidente o el Ejecutivo Federal, por conducto del Consejo Jurídico del Gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden jurídico en los términos de lo dispuesto por las leyes reglamentarias. Ahora bien, les hablaré sobre la acción de inconstitucionalidad. Otro de los mecanismos que estipula nuestra Constitución para la protección de los derechos humanos lo constituyen las acciones de inconstitucionalidad. Estas tienen por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y la Constitución. Asimismo, son un medio de control a posteriori que pretende preservar la supremacía de la Constitución. Este principio del derecho es constitucional. Se postula para ubicar la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándolo como la ley suprema del Estado, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 105 constitucional, fracción segunda. Quienes pueden interponer una acción de inconstitucionalidad son, les mencionaré algunos, que es el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales. Puede ser el equivalente al 33% de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Puede ser el Ejecutivo también, el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, en contra de las normas generales de carácter federal y de las entidades federativas. Ahora bien, les hablaré de la controversia constitucional. Es un juicio que se promueve en única instancia entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se suscitan conflictos entre los poderes o ámbitos de gobierno. Mediante dicha figura se impugna si alguno de ellos afecta en su esfera de competencia, contraveniendo con ello a la Constitución. Entre los facultados encontramos en la fracción primera del artículo 105 de nuestra Carta Magna a la Federación y una entidad federativa
a la Federación y municipio, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, o en su caso la Comisión Permanente, una entidad federativa y otra, 2 municipios de diversos estados y entre otras más. Los organismos no jurisdiccionales, de los cuales a continuación les empezaré a hablar. Por otra parte, existe otra vía para la protección de los derechos humanos en nuestro país y esta es la que se encarga de realizar los organismos no jurisdiccionales, a quienes les corresponde la protección de los derechos humanos, que en el caso de México quedan divididos en 2 grandes vías. Por un lado está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por la otra parte se encuentran las comisiones de derechos humanos de las entidades federativas. Otras instituciones especializadas encargadas de la protección de los derechos humanos son la Procuraduría Federal del Consumidor, la Procuraduría Agraria, la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Estos son los organismos no jurisdiccionales más representativos que en el Estado mexicano se encargan de realizar la promoción, difusión y divulgación de la protección a los derechos humanos, todos ellos por medio de la figura del ombudsman, sin que posean todas sus características como la de autonomía. Los organismos no jurisdiccionales poseen facultades más amplias que las de los tribunales para calificar la naturaleza de las violaciones a los derechos fundamentales, ya que en tanto los propios tribunales tienen que tomar en cuenta esencialmente el principio de legalidad y de constitucionalidad. Los citados organismos no jurisdiccionales pueden conocer de conductas administrativas, no solo ilegales, sino también irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas, con lo que en esencia su competencia es más amplia. Ahora, para culminar, les hablaré sobre la protección internacional de los derechos humanos. Antes de acudir a la Jurisdicción Internacional de Protección de los Derechos Humanos, es necesario agotar la utilización de todos los recursos internos que establecen las leyes internas de cada país. Por eso, pues eso es de todos sabidos que los organismos internacionales de protección de los derechos humanos son subsidiarias de las nacionales. Por eso los derechos humanos equivalen a derechos constitucionales cuando son reclamables en el derecho interno de cada país por medio de las garantías procesales que la misma Constitución política reconoce, pero cuando trascienden de la esfera del derecho interno, dejan de llamarse derechos, garantías o libertades constitucionales para asumir una comprensión más universal como derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 2 instituciones u órganos competentes para velar por los compromisos asumidos por los Estados americanos en la Convención. Estos 2 órganos son la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano de la Organización de los Estados Americanos, creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la organización. En su reglamento dice que la comisión, hablando de la comisión, es un órgano autónomo de la OEA que es la Organización de los Estados Americanos, que tienen las funciones principales de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. En el caso de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dice su estatuto que es una institución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Eso es todo. Muchas gracias.